Vamos ahora a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro publicó hoy en el diario New York Times una columna de opinión en la que resalta los logros de su gobierno en la reducción de la pobreza, en la desigualdad. Ha dicho que los manifestantes en Venezuela pertenecen a aquel 1% de la sociedad, que son los ricos de su país, una minoría pequeñísima según Maduro, y hace un llamado a la diplomacia y al diálogo. ¿Qué significado tiene que Nicolás Maduro, quien ha criticado a Estados Unidos a lo largo de su mandato, publique hoy una columna buscando el diálogo en el New York Times? Creo que están desesperados, creo que hay una situación que no es sostenible en Venezuela ahora, están en una situación difícil, ya sabemos lo que pasó en San Cristóbal con el ejército entrando y pacificando San Cristóbal. Creo que es el comienzo de usar el ejército para pacificar otras ciudades en Venezuela. Es un precedente peligroso y creo que el gobierno venezolano se vio perdiendo la lucha pública por definir lo que está pasando en Venezuela y decidió responder de manera pública como lo han hecho otros venezolanos. Leopoldo López hizo su op-ed y él decidió responder y tratar de definir lo que está pasando en Venezuela. Creo que es un ping-pong que está pasando ahora entre el gobierno y la oposición y creo que más que nada es una representación clara de la polarización que existe en Venezuela. Marcos. Creo que el artículo de Maduro presenta argumentos que hay que escuchar y que está bien que la opinión pública norteamericana escuche sobre la reducción de la pobreza, la desigualdad, etcétera, etcétera. Me llama la atención el contraste entre el mensaje de mano tendida y de democracia con un lenguaje autoritario, es decir, tiende la mano a la oposición en este artículo, a la vez que dice que la oposición es ilegítima, es golpista, es violenta. ¿Cómo se puede dialogar con una oposición de estas características? Ahí hay un poco una contradicción. Luego, me parece que dice mucho en favor de la democracia liberal norteamericana y del New York Times que Maduro pueda expresar sus argumentos en el New York Times, en contra de lo que acusa Maduro en el propio artículo de la prensa americana de distorsionar, manipular, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay un ejemplo de lo que es un país democrático donde un líder que no es amigo del gobierno de Estados Unidos presenta con total libertad y detalle sus argumentos a la opinión pública de Estados Unidos. Ángel, ha habido muchas críticas en esta mañana al New York Times precisamente por parte de la oposición venezolana y de muchos otros lectores que dicen que esto es abrirle las puertas de un periódico muy respetado a un dictador y que solo falta entonces que escriba una columna de opinión Kim Jong-un, el dictador coreano. ¿Usted piensa que es legítimo que un periódico abra sus páginas editoriales a Nicolás Maduro? Totalmente legítimo, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Marga al respecto. Para empezar, Maduro ha sido elegido democráticamente, a pesar de todas las sombras que pueda haber, entonces no creo que se le pueda comparar con Kim Jong-un. Y por otra parte, dice mucho del New York Times. A mí como lector me parece interesante, como lector del New York Times me parece interesante, me parece que aporta información importante, me parece que aporta debate, estamos hablando aquí de ello. Y me parece que es el deber de un periódico como el New York Times, que es referente mundial, dar la opinión del presidente de una nación que ahora mismo está pues, en medio de... es uno de los focos más importantes de atención en el mundo. Entonces lo que tenga que decir el presidente al público mundial, yo creo que es importante, a pesar de que no pueda estar de acuerdo con la mayoría de las cosas que hace el gobierno de Maduro. Carl, es alentador, es una buena noticia que haga el Nicolás Maduro este llamado al diálogo. ¿Podrá tener algún resultado concreto? Yo creo que estamos en una situación en Venezuela que no termina solamente con el diálogo. Hemos hablado de la gente que está protestando, las condiciones que existen son muy negativas, han hablado de torturas, han hablado de políticos, presos políticos, han hablado de temas del crimen que son terribles, están censurando a la prensa. O sea, esto ya no estamos en una situación donde estamos solamente contemplando lo que está pasando en Venezuela. Realmente tiene que haber una conversación seguido con acciones, con gestión en cuanto a este tema, porque esto no es sostenible que siga de esta manera. Y entrar solamente a un diálogo por hablar
no tampoco va a ayudar en esta situación. Realmente necesitamos ver cosas específicas ocurriendo para mejorar la situación en Venezuela.